Hola marketeros, como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Esta semana te hablaré sobre las novedades de Instagram para seguir compitiendo con TikTok, las de YouTube para competir con Twitch y con la propia plataforma china y las nuevas funciones que trae Twitter. También sobre los esfuerzos de Snapchat para mantenerse en la competencia y la desaparición de los podcasts en Facebook. Y mucho más. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido de marketing, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Instagram tomará prestada una de las mejores funciones de TikTok. La red social de Meta está trabajando en una nueva interfaz que la hará mucho más parecida a TikTok. Eso es al menos lo que ha anunciado la propia red social a sus seguidores, que ahora saben que las fotos que publiquen también se van a poder ver a un tamaño mayor. Y es que las fotos se mostrarían igual que los vídeos, ocupando no solo todo el ancho de la pantalla, sino también la práctica totalidad de la vertical de la interfaz de Instagram. Y de esta forma, lo normal sería ir pasando de una publicación a otra, independientemente si es un vídeo o una foto, deslizando hacia arriba la pantalla. ¿Qué te parece? Llega Use Template, la función de Instagram para que los usuarios puedan replicar Reels virales. Use Template, que en inglés significa usar plantilla, es la nueva función con la que Instagram pretende igualar a TikTok. Está claro que la edición de los Reels no es la panacea, pero los desarrolladores pretenden mejorarla para que los usuarios recreen los vídeos virales directamente desde la app móvil. Las plantillas son como una guía, y hay algunas que pueden tener hasta 13 fotogramas y otras solo hasta 7 fotogramas con duraciones distintas. Llega Live Redirect, las raids de YouTube. Las raids y los HOTS son dos de los elementos más característicos de Twitch, ya que permiten a los creadores de contenido interactuar entre ellos y mandar a sus audiencias de un canal a otro, de lo que se benefician ambos dándose a conocer a otro público. Así, en su apuesta por el streaming en directo, YouTube también quiere contar por ello, y desde esta misma semana, todos los canales con más de 1000 suscriptores pueden usar Live Redirect. Eso sí, este nuevo sistema está limitado a los estrenos, y para usarlo solo tienes que crear tu emisión en directo, darle a editar y en la página Live Redirect elegir el estreno al que quieres enviarlos. Desde YouTube recomiendan a los creadores que tengan previsión y lo dejen todo configurado antes de que arranque la emisión, lo que lo hace bastante menos natural que en Twitch. La obsesión de Google por frenar a TikTok le está saliendo muy cara. Alphabet, la matriz de YouTube y Google, ha presentado unos resultados peores de los esperados en el primer trimestre. Las expectativas eran que la plataforma de vídeo tuviera unos ingresos de 7.510 millones de dólares, pero finalmente fueron un 9% menos. Pero bueno, no está mal. En Alphabet celebraron las buenas cifras de Shorts, que ha conseguido cuadruplicar las visiones respecto al año pasado, alcanzando los 30.000 millones al día. Es innegable que se trata de una muy buena cifra para tener apenas un año de vida, pero también que tiene algo de dopaje, ya que Shorts no ha incluido ningún tipo de anuncio. Y esto es algo que obviamente rema en favor de enganchar a más gente. Pero claro, Google está perdiendo pasta. Como sabéis, para atraer a los creadores en YouTube pusieron un fondo de 100 millones de dólares para Shorts, que es el mismo modelo de remuneración que sigue TikTok. Pero ahora que ha empezado a funcionar, YouTube ha reconocido que tendrán que implantar esa publicidad. Sí, publicidad en los Shorts. Twitter Circle, las pandillas llegan a Twitter. Esta nueva función de Twitter permitirá compartir tweets con un grupo cerrado de como máximo 150 personas. Funciona de forma parecida a la herramienta de Instagram, que permite mandar vídeos y fotos solo a amigos cercanos. El usuario tiene que elegir a las personas que forman parte de su círculo y a partir de entonces podrá publicar un tweet exclusivamente para ellos, en lugar de para toda la red de usuarios de Twitter. No está mal, ¿no? Twitter permitirá saber si un mensaje ha sido ya editado. Muchos pensábamos que editar un tweet sería tan sencillo como cambiar el texto y actualizar. Y sí, será así, pero el resultado no será precisamente como lo esperabas. Como puede verse, se mostrará el tweet con el nuevo texto, pero también veremos en la parte inferior una mención al texto editado. Y esto quiere decir que a pesar de que se edite el texto y se muestre el nuevo contenido, el resto de tuiteros seguirán sabiendo qué es lo que ponía antes de haber hecho la edición del tweet.
Twitter prepara Vibe, su versión de los estados de Facebook. La función permitirá al resto de usuarios acceder a información temporal tales como reflexiones, datos sobre actividad e incluso la música que se está escuchando a los vídeos que se están viendo. Y todo ello sin tener que tuitear expresamente. No se sabe aún si estas opciones serán fijas o el propio usuario podrá crear sus propias opciones de estado personalizadas. Y una vez seleccionado, dicho estado se mostraría debajo del nombre del usuario y también sobre la bio mediante una etiqueta resaltada. Y el resultado sería similar a los estados que Instagram ya probó en los perfiles de sus usuarios. Facebook tira la toalla con los podcasts y consuma otro fracaso. Esta función se lanzó originalmente en abril de 2021 y parecía un intento de la compañía para competir contra Spotify y otros servicios parecidos. Pues bien, Meta ha confirmado que todos los podcasts subidos a su plataforma serán eliminados en su totalidad a partir del 3 de junio y de esta manera fracasa su propia plataforma de audio, la llamada Live Audio Rooms, que integraba no solo podcasts, sino también un formato de audio corto llamado Soundbites, similar al de la plataforma Clubhouse. No obstante, dentro de la propia red social Facebook existen otras alternativas para los amantes de los podcasts, ya que Facebook Live permite emisiones en directo de vídeo y audio e incluso solamente de audio, por lo que aquellos que quieran crear un contenido en este formato podrán hacerlo así dentro de ese espacio. Snapchat vuelve a la carga. Snap publicó sus resultados financieros para el primer trimestre de 2022 y dijo que está creciendo más rápido que sus competidores norteamericanos Meta y Twitter. Y es que Snap aumentó sus usuarios activos diarios un 18% año tras año para llegar a los 332 millones. Pero durante los 5 trimestres anteriores el crecimiento de usuarios superó el 20%. Aún así, Snap está más preocupado por sus ingresos, ya que a pesar de que aumentaron un 38% con 1.060 millones de dólares, aún creen que podían ser más, ya que la compañía dijo que estaban en camino de lograr un crecimiento del 44% desde el primer trimestre de 2021, pero señaló que después de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero, muchos anunciantes tomaron un descanso de sus campañas. Snapchat lanza Pixie, un dron para hacer selfies. Pixie es un dron cuadrado de un tamaño compacto fabricado en plástico de llamativo color amarillo y que tiene 4 hélices protegidas para evitar accidentes, una cámara frontal y otra ubicada en la parte inferior, mientras que en su parte superior cuenta con una rueda de selección de programas preestablecidos de patrones de vuelo. Y este artilugio supone un segundo paso de la red social en el mundo del hardware, tras sus gafas inteligentes Spectacles lanzadas en 2016. Pero en esta ocasión, sustituyendo revolucionariamente los palos de selfie por un dron capaz de capturar las imágenes a mayor distancia, de manera autónoma y sin requerir ayuda exterior. Y es que Pixie es capaz además de seguir al usuario, efectuar las fotos o vídeos y regresar dócilmente a la palma de la mano del usuario, donde aterrizará suavemente. Mola, ¿eh? Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario, recomendar el vídeo si te ha gustado. Si te mola el contenido de marketing, suscríbete y dale a la campanita y claro, un buen me gusta. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y te dejo este vídeo para que lo veas porque seguro que te va a encantar y mis otros 2 canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.